y diciente, y desde esa manifestación se han generado religiosidades. Vamos a mirar ahora cuáles son esas grandes religiones que se han construido en la historia humana. Pero resulta que no podemos iniciar con el hinduismo, que es la gran religión más antigua, no, porque resulta que la humanidad no tiene 7000 años, que es más o menos lo que tiene el hinduismo de existir, que es muchísimo tiempo, pero la humanidad tiene mucho más. Si nos vamos al Homo sapiens, sapiens, tendríamos que remitirnos al año 30.000 antes de Cristo. Desde esa época ya tenemos religión. Y si no religión, por lo menos sí cierto tipo de religiosidad. Y si vamos a los seres más antiguos, es decir, el Homo sapiens básico, y luego todos los anteriores como el Homo erectus, Homo habilis, esos seres, el Homo habilis más cercano y el Homo erectus más antiguo, también esos seres tenían ciertos rasgos de humanidad que le permitían sentir ese deseo también de trascendencia, pero un poco más tenue. Entonces iniciemos por el Homo habilis. Resulta que el Homo habilis simplemente es un primate bastante evolucionado, con una capacidad cerebral bastante grande, que le permite hacer uso de herramientas y, lo que es mejor todavía, transmitir ese uso de herramientas a las siguientes generaciones, o sea, enseñar. Eso es muchísimo. En el reino animal eso sería un avance formidable. Lo tenemos hoy en día en algunas especies, delfines, elefantes, lo tenemos en muchos primates. Así que podríamos analizar al Homo erectus como un simple animal muy desarrollado. En su desarrollo tiene la característica de enterrar a sus muertos. Eso es algo extraño en el mundo animal, pero él lo hacía. No tenemos claridad si lo hacía por higiene, que eso denotaría una gran capacidad racional. No sabemos si lo hacía por respeto, que eso demostraría un profundo arraigo espiritual. Pero incluso no sabemos si lo hacía simplemente porque sí, porque algún día uno de ellos se cayó en un hueco y le echaron tierra y comenzaron a enseñar que eso era útil. Sí, es decir, por casualidad. Hasta ahí tenemos lo de Homo erectus. Un animalito muy evolucionado que comienza a tener rasgos de humanidad en el hecho de enterrar a sus cadáveres, en el hecho de estar muy arraigados en el vínculo familiar. Eso es algo que no es solamente de los primates, sino que tiene como cierta evolución. Seguimos con el Homo sapiens hace 100.000 años, una etapa mucho más larga. Este ser ya tiene muchísimo de humano y comienza con unas características interesantes. Tiene herramientas, tiene lanzas, que son armas, pero más que armas son herramientas también para la cacería, y tiene cuchillos, todo de piedra. Este ser, tenemos más evidencia de que ellos sí enterraban a sus difuntos y no era simplemente por estar tranquilos y que no tuviesen enfermedades, porque ellos eran muy nómadas, ellos caminaban mucho, entonces no tenían necesidad de enterrar, dado que en el camino se botaba el cadáver y se lo comían los otros animales y ya. Entonces allí no hay necesidad, es más que todo un deseo de trascendencia, de respeto, tal vez el no querer ver esa figura porque me recuerda al ser, es decir, hay una conexión con lo que esa persona es en su identidad y que su cadáver ya no permite ver, pero la identidad sigue allí. Entonces hay como una trascendencia, lo que luego se podría llamar el alma. Es decir, la identidad de esa persona la sigo recordando, aunque esa persona es una descomposición absoluta. Para respetar esa memoria, se enterraban los cadáveres. Interesantísimo, muy interesante. Pero todavía no sé si haya rasgos
fuertes de religiosidad, es decir, de ese deseo por llegar al trascendente. El ser humano lo va a desarrollar en la última etapa del Homo sapiens y en las primeras del Homo sapiens sapiens, que podríamos decir que es el que inicia hace 10.000 años, aunque realmente creo que son el mismo ser con rasgos de evolución, pero el mismo físico. Entonces, ahora sí hablemos propiamente de las religiones. Vamos a comenzar con la más antigua. Es la religión, o más bien las religiosidades, que tienen la misma estructura pero son múltiples, que son denominadas religiosidades telúricas. Religiosidades telúricas. La palabra telúrico significa que es de la tierra. Entonces, ¿por qué religiosidades telúricas? Porque se vivían dentro de las cavernas, porque tenían que ver con imágenes, es decir, pictografía al interior de la caverna, que no necesariamente tiene que ver con la decoración, que no necesariamente está relacionada tampoco con esquemas, por ejemplo el esquema de la cacería. No, la religiosidad telúrica va más allá y tiene que ver con el espíritu de los seres. Entonces, desde la perspectiva nuestra diríamos, Dios creó el búfalo y el búfalo alimenta a toda la familia solo con matar uno, y le alimenta a toda la familia por varias semanas, quizá meses. Entonces el búfalo se convierte en un animal sagrado. Pero ¿cómo es eso de que es sagrado y sin embargo lo mato y lo consumo? Pues resulta que el búfalo en su espíritu se convierte en un animal sagrado. Eso nos remitiría a los seres anteriores al Homo sapiens sapiens, es decir, anteriores al año 10.000, y nos remitiría a los seres anteriores al año 30.000 antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que ese ser ya tiene una noción de espíritu, que se la está aplicando ahora al búfalo, y que el espíritu del búfalo lo alimenta. Y por eso hay que representar al búfalo en la cueva. Pero es una representación que se hace en lugares difíciles de difícil acceso dentro de las cavernas. Por lo tanto, eran lugares a los que no se iba a aprender a cazar. Eran lugares a los que se iba a pedir, relacionarse con, no sé. Pero todo esto sobre los seres espirituales del búfalo, etc. Esta religiosidad telúrica tiene una característica, está dentro del interior de la tierra, y en esta religiosidad el protagonismo lo tenía la mujer, que es la que más se parece al interior de la tierra, la que tiene vulva y la que tiene un vientre en el cual el ser se desarrolla. Por lo tanto, en los lugares más recónditos de las cavernas se hacía, seguramente, no es comprobado, se hacían ritos relacionados con los espíritus que querían invocar, pero los espíritus del búfalo, los espíritus del venado, o más bien el espíritu de los búfalos, el espíritu de los venados, el espíritu del jaguar, más adelante en América también. Aquí tenemos la religiosidad telúrica. Bueno, no nos vamos a demorar mucho porque vamos a hablar de las religiosidades y cómo allí se ha manifestado cierta característica del ser verdadero Dios, o sea, del Dios supremo, del Dios verdadero. Resulta que acá es la prodigalidad, es decir, el hecho de que Dios nos da vida, así como la mujer da vida y la caverna guarnece la vida humana. Entonces, dentro de la caverna es el lugar sagrado, la mujer es el ser sagrado. Por eso teníamos intermediarias entre los seres espirituales y los seres del mundo, los seres humanos. Y estos intermediarios solían ser mujeres, no hombres, mujeres. La religiosidad telúrica es la más antigua, data del 30.000 a.C., podríamos decirlo así. Luego, ya más recientemente, tenemos las religiosidades solares o celestes, que tienen que ver con los astros y donde predomina lo masculino, ya no lo femenino. Las religiosidades solares son también culturales, es decir, arraigan identidad o generan identidad, generan arraigo en los seres humanos. Por lo tanto, son las que permiten la consolidación de culturas, de civilizaciones, de imperios.
Las religiosidades solares tienen que ver entonces con los ciclos del sol, que son más aptos para la agricultura, por lo tanto son de una época en la cual el ser humano ya está sedentarizado. Florecen en Mesopotamia, en Egipto, pero en muchas otras regiones también. Estas religiosidades solares tienen un rasgo, y es que tienen siempre al sol como un dios. Consideran que el sol les da la vida. Aquí hay otra característica que se repite. Si así como la cueva garantiza la vida, el sol la permite también. En estas religiosidades solares hay un sentido de hermandad también. Una hermandad cultural. Es decir, es mi pueblo, es mi ciudad, es mi gente. Y así como es mi gente, pues la cuido. Eso también es muy propio del Dios verdadero. Pero siguen con el mismo problema. Están adorando a la criatura en vez de adorar al Creador. Ahí tenemos de un punto y de otro. Estas religiosidades entonces podríamos decir que inician en el año 3000 o quizá en el año 4000 antes de Cristo, o sea, hace 6000 o 5000 años. Pero estas religiosidades también pueden ser un poco más antiguas. Tenemos el caso de los indoeuropeos que llegan, o más bien de los arios que llegan a la India. Eso es más o menos en el año 2000 a.C. Se encuentran con una religiosidad que tiene mucho de esto, mucho de telúrica, mucho de celeste y muchos rasgos también de telúrica, porque estamos en una época de transición, en el año 3000, 4000 y 2000 a.C. En esas épocas se comienzan a construir los imperios y la necesidad les hace volver los ojos hacia el cielo para identificar los ciclos de la naturaleza primero, y luego para identificar también cómo esos ciclos de la naturaleza están regidos por unos seres representados por planetas, por estrellas, por constelaciones, y eso todo está en el cielo, representados por el sol, y esos seres son celestes y son dioses. De allí proviene la religiosidad griega también, donde se mira hacia el cielo y se encuentra el Turano, y ese es el dios Zeus, entre otros más. Pero la religiosidad esta celeste tiene esa característica fundamental, digamos que son dos. La primera, volcados hacia el cielo, y los fenómenos del cielo y del espacio. Y la segunda, volcados hacia una identidad cultural, construyendo una identidad cultural de pueblo, de nación. Esto es muy importante para la humanidad, le ha aportado grandísimas cosas en relación con el amor hacia el prójimo. El prójimo pues es el de mi ciudad en este caso, el de mi pueblo, el de mi cultura, y relacionados también con la estructuración, la organización de la sociedad y de la agricultura. O sea, esto fomentaría luego el surgimiento de la razón. Tenemos entonces las religiosidades celestes. Gran problema, adoran a la criatura del sol o de los astros, y en segunda medida pues esto le lleva a creer que se puede manipular a esos dioses para conocer el futuro o el pasado, que es cuando se leen los astros para saber qué hay que hacer, tomar una decisión sobre lo que hay que hacer en esta época. Esto ya tiene que ver más con los espíritus que sí les decían cosas, con toda seguridad les decían que había que hacer, ¿cierto? Pero no eran precisamente los ángeles ni era Dios quien les decía eso. Pasamos ya entonces a una época en la cual las religiones telúricas ya disipadas, disminuidas, junto con las religiones celestes, comienzan a generar algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que generan? Entonces iniciemos con el chamanismo, que es lo primero que se genera, que tiene mucho de telúrico. Pero ahora la figura del chamán no va a ser una mujer en general, también lo va a ser en algunas donde lo telúrico no estaba tan disipado, sino que va a ser un hombre, un sacerdote. Y la mujer pues será la medium. Eso pasaba por ejemplo en el oráculo de Delfos, en donde la mujer, es decir la pitonisa, era quien daba un mensaje extraño
imbuida por un momento de éxtasis, pero era el hombre, el sacerdote, quien interpretaba lo que ella estaba diciendo. Entonces ya aquí lo celeste se impone a lo telúrico. Y así se va a ver el cambio de las sociedades, en las cuales Dios va dando su mensaje, pero el hombre malinterpretando y el demonio atizando esa mala interpretación. Así se va dando en todas las culturas, en todas las civilizaciones de nuestra humanidad, desde que comenzamos hasta el presente. La religión siempre, siempre ha estado presente. No siempre, o no en todos los casos, como una estructura organizada, bien organizada, pero sí en todos los casos por lo menos como una espiritualidad, una corriente religiosa. Cuando llegamos a las religiones celestes comienzan las religiones propiamente dichas, pero estas van a ser digamos que reemplazadas por unas religiones un poco más estructuradas. Y aquí es cuando viene el chamanismo. El chamanismo también sigue siendo una corriente que se va estructurando en cada pueblo según sus circunstancias, pero es una corriente. El chamanismo hereda directamente lo telúrico y lo celeste. Tiene mucho de telúrico. Va a distribuirse por todos los continentes y va a florecer en algunos casos con mucho ímpetu. Por ejemplo, en el Imperio Inca, la religión del sol no estaba ajena a las deidades telúricas. Las deidades telúricas se van convirtiendo como en la parte negativa, es cierto, pero siguen presentes. Ahora, dentro de todo ese mundo hay dos concepciones que son muy antiguas y no sabemos qué tan antiguas sean. Una concepción está entre China y Corea, que es denominada hoy en día taoísmo. Esta concepción precisamente verifica que lo bueno y lo malo está en equilibrio. Esa idea no sé qué tanto se pueda poner en diálogo con nuestra fe, pero la idea de que lo bueno y lo malo simplemente son dos momentos que se van turnando en un ciclo o en una espiral de la historia humana. Entonces, dentro de lo bueno hay maldad y dentro de lo malo hay bondad. Eso tiene que ver con algunas cosas que nosotros creemos. Nosotros creemos, por ejemplo, que el pecador, aun cuando su pecado sea malo, el pecador tiene muchas opciones de salvarse, porque en sí mismo es creación de Dios y la creación de Dios es buena. Como dice en el Génesis, todo fue creado bueno. Entonces, dentro de lo malo hay bondad, pero dentro de esa buena creación hay ciertos límites en los cuales la libertad comienza a decidir maldad. Decide lo malo y no decide lo correcto, lo bueno. Allí también habría diálogo. También tenemos el shintoísmo, una religiosidad muy antigua que está en las islas niponas, actualmente en el país de Japón, reino de Japón o imperio, no sé cómo lo llaman hoy en día. Allí también tenemos una religiosidad que tiene que ver con el Estado, cuando el emperador se considera un dios en sí mismo, y tiene que ver con la naturaleza, el respeto por la creación, solamente que esa creación se le sigue adjudicando estar en manos de determinado espíritu, el espíritu del árbol, el espíritu de la montaña, del río, en fin, y hay que hacerles dones, hay que hacerles dones como para agradecer lo que esos espíritus hacen. Entonces ahí tiene la religiosidad del shintoísmo, una gran religión. El taoísmo en China y Corea es seguido por, yo considero, aunque los números para esas religiones son muy difíciles de obtener, pero serían más o menos unos 400 millones de creyentes en el taoísmo. En el shintoísmo, pues por lo menos unos 70 millones, por lo menos, de ahí para arriba podemos comenzar a contar más. Seguimos con otra religión que no es tan antigua como lo puede ser el shintoísmo y el taoísmo, pero que podríamos decir que de las religiones de las que tenemos fechas certeras o aproximadas, esta es la religión más antigua. Nos referimos al hinduismo.
El hinduismo obviamente inicia en la región donde hoy en día queda el país de la India, entre la India y Pakistán en realidad. El hinduismo comienza como una religión que considera que nosotros tenemos una oportunidad en esta vida para vivir de manera que podamos trascender, o sea, busca la trascendencia, pero considera que la trascendencia no es tan fácil para nosotros ínfimos humanos, así que es necesario que nosotros tengamos muchas oportunidades en las cuales vayamos purgando nuestros defectos, quitándonos nuestras maneras erradas de vivir, y para eso tendríamos que reencarnar. Entonces la reencarnación como principio de fe y como principio social también, para comprender que usted tiene que estar en el lugar que le corresponde, vivir la vida que le correspondió de la mejor manera posible, para que de esa manera pueda reencarnar en una vida mejor. Esa religiosidad es difícil de poner en diálogo, pero tiene unas características interesantes. La primera de esas es que también considera que hay que buscar el Ser Supremo. La segunda es que aunque considera que la divinidad es múltiple, en realidad esa divinidad es la misma y es compartida por esa multiplicidad de seres. Así que hay una situación que deslumbra un poquito, que destella un poquito la verdad del Dios Supremo, pero muy poquito, sinceramente. Ahora, en el hinduismo, una característica interesante es que el hinduismo también respeta a esos otros seres de la naturaleza, no por ellos mismos, sino porque posiblemente son un familiar reencarnado, pero respeta la naturaleza. Bueno, sigamos, porque a un señor llamado Buda, aproximadamente, el hinduismo es del año 3000 o 2000 antes de Cristo, ¿sí? 3000 o 2000. Incluso hay teorías que lo ponen un poco más antiguo, por lo cual llegaría a tener hoy en día 7000 años de existencia, entre 7000 y 5000 años. Así que ahí está el hinduismo. Lo mínimo que le han puesto son 2000 años, año 2000 antes de Cristo. Es una fecha, es una religión de la cual tenemos fechas aproximadas. Ya para el budismo, sabemos que es del año 500, 600 antes de Cristo. Y el budismo ya considera que también debemos llegar a lo trascendente, pero no le pone identidad a lo trascendente, o sea, lo trascendente es impersonal. En algunas líneas del budismo, como el budismo tibetano, sí existen representaciones reales, es decir, seres que representan a la divinidad. Pero en general el budismo no le interesa los seres divinos, sino que le interesa este mundo. Nuestra fe también considera que este mundo es importante y que hay que santificarlo, y también considera que lo más importante es el mundo venidero. Allí hay destellos de luz, destellos de verdad. Hay problemas. Un grave problema del budismo es que no considera que el ser humano en sí mismo sea perfectible, porque según les he entendido, para llegar a la perfección lo que hay que hacer es despojarnos de lo que somos nosotros. Y para eso está la meditación, que es estar absolutamente en tranquilidad, meditando todo lo que existe y siendo simplemente parte del todo, una parte del todo. Sin embargo, más allá de esa manera de decirlo, he notado que en el budismo el ser humano tiene que renunciar a su propia voluntad, como para ser simplemente una neurona dentro del gran cerebro de la divinidad, que es impersonal. Es una cosa extraña. Sin embargo, lo que sí veo es que el budismo tiene luces, pero también tiene problemas que hay que tratar de discernir muy bien. Bueno, ahí tenemos el budismo, año 600 aproximadamente. En el año 600, 500 aproximadamente, en China se comienza a consolidar la teoría filosófico-religiosa de Confucio, Confucé, que nos habla entonces del retomar la identidad cultural. Importantísimo para quien quiera leer a Confucio, tiene unos libros muy interesantes y lo que él dice es real, es verdadero en general. Hay que retomar nuestra identidad, hay que respetar el pasado, hay que reavivar aquello que identifica nuestra cultura.
pero eso nos puede llevar a una sobrevaloración de la identidad cultural. No, primero está Dios, primero del que dependemos, después lo que hemos construido. Ese sería un orden un poco más correcto de las cosas. Sin embargo, lo que él dice es correcto. ¿Que tiene grandes peligros? Los tiene. Ya hemos hablado del hinduismo, del sintoísmo, del taoísmo, del budismo. Ahora hablemos de las religiones monoteístas. Voy a pasar muy de rápido por el judaísmo porque lo explicaré en otro momento. Pero de ahí parte la religión monoteísta, a pesar de que existieron visos de monoteísmo en otras regiones del mundo. En realidad lo más antiguo que tenemos es de una tribu pequeñísima perteneciente al patriarca Abraham. Bueno, pasemos rápido el asunto. Resulta que Abraham se enteró, no, mentiras. Él siempre fue creyente del único Dios verdadero y consideró a los demás como simples ídolos sin poder, a los cuales la gente les adjudicaba poder que no tenían. El único Dios verdadero entonces era el que él adoraba. Ese Dios le prometió, por esa fe que él tuvo y que demostró en muchos momentos, le prometió que le daría una tierra. Se fue para esa tierra y allí vivió, allí murió. De su familia siempre buscó pareja para sus hijos. Este patriarca simplemente vivió de manera tal que Dios pudo ser reflejado en su vida, en sus acciones, en sus palabras, y él tuvo una fe absoluta a ese ser del cual dependemos todos. Tuvo hijos como Isaac, como Jacob, los cuales tuvieron la misma experiencia que él. Pero uno de sus hijos lo llevó hasta Egipto. Uno de sus descendientes, mejor dicho, llamado José, llevó a todo su pueblo a Egipto y allí pasaron muy bien un tiempo, luego fueron esclavizados, un tal Moisés los liberó y entonces ese pueblo llegó a la actual tierra de Israel. Desde allí tuvieron una historia bastante interesante, compleja, como cualquier pueblo, pero la característica es que ese pueblo tuvo que ser fiel a Dios, pero esa fidelidad le costó mucho. Le costó tanto que durante la mayor parte de la historia fue infiel en gran parte de su población. Infieles a Dios, merecedores del castigo, pero Dios los ama y aunque les castigó, nunca los destruyó. Ese es el pueblo de Israel, esa es la fe del judío. La fe del judío es que él, que tiene mucho de religiosidad celeste, ¿sí?, tiene una identidad nacional. Es su nación, la nación judía. Su patria es ser judío. Su signo, la circuncisión. Y su obligación, cumplir la ley de su patria, que es la ley que Dios ha impuesto. Su motivación, al cumplir la ley, llegará una recompensa. En primer lugar, en esta tierra, bendiciones que tienen que ver con desarrollo económico y ser un pueblo líder. Y en segundo lugar, una probabilidad que no para todos los judíos era igual, una probabilidad de ser resucitado después de la muerte para una vida plena. Esa es la fe del judío, una fe según la cual hay que cumplir la ley para recibir el mérito que esa ley le otorga al ser humano. Tenemos la otra fe, que es el cristianismo. De esa hablaremos más alargado en otro momento. Pero en esencia el cristianismo es la fe judía que se considera a sí misma una fe perfecta, dado que ya llegó ese momento en el cual se ha prometido la resurrección y por lo tanto ya no tendremos que esperar hasta que en algún momento de la historia llegue un tal Mesías y a partir de la resurrección, sino que ya vino el Mesías y ya seremos resucitados. Por lo tanto, ya. Pero todavía no, porque primero tenemos que pasar algunas tribulaciones. La fe del cristiano es que Dios nos ama y por lo tanto ha redimido nuestras culpas por no haber cumplido la ley. Esas culpas hoy en día son redimidas y por lo tanto ahora vivimos con una ley nueva que es la perfección de la ley antigua, que es la ley de los judíos, o la ley que se le entregó a los judíos.
La ley nueva es la ley de amor a Dios y a los humanos. Esa ley de amor perfecto. Allí tenemos entonces el cristianismo. Y por último el islam o islamismo o la fe de los musulmanes. Es el conjunto de las personas que creen que debemos vivir sumisos absolutamente a la voluntad de Dios, que es solamente uno, así como creen los judíos y los cristianos, pero que ese se terminó de revelar perfectamente no en Abraham, ni en Moisés y su ley, ni en Cristo y su ley de amor, sino en Mahoma. Entonces el Islam es una fe también monoteísta, muy arraigada en la humanidad, que ha tenido dificultades por aquello de considerarse tan perfectos que el resto de la humanidad no merece mantener su cultura, excepto los judíos y los cristianos, a los cuales ellos siempre respetaron como hermanos tontos que todavía creen en esas bobadas y que no han perfeccionado su fe, pero como hermanos al fin de cuentas. Hoy en día, y después de muchas vicisitudes históricas, es que han desarrollado muchos de ellos odio hacia el cristiano, no por la religión, sino por lo que políticamente les ha hecho. Ese es el Islam, la última de las grandes religiones. El judaísmo en el año 1900 a.C., el cristianismo en el año 0, pero más específicamente en el año 33 después de Cristo, y el Islam en el siglo 7, bueno, en el año 600 algo después de Cristo. Hasta aquí nuestro recorrido, espero que nos haya servido para entender que Dios se ha manifestado en las culturas. Evidentemente en todas las tres religiones monoteístas Dios se ha manifestado muy bien,